Bien, entreriosnoticias.ar nos encontramos junto a la doctora Adriana Ramos, médica terapista, oriunda de nuestra ciudad de Victoria. Ella hace ya unas décadas que vive en Buenos Aires, de hecho trabaja obviamente allá, está en este momento en el Sanatorio de la Trinidad, en Capital Federal. Bien, bueno, Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Cada uno es una persona con sus propias convicciones, sus propias decisiones, y que hay que respetar esto que llamamos la autonomía de la voluntad, que cada uno puede autodeterminarse y decidir sobre todo qué hacer ante una enfermedad, con su propio cuerpo. Bien, entonces me das el pie justamente para preguntarte lo siguiente. Estando en este camino de la terapia, estando entre la vida y la muerte, estudiando Derecho, te llevó a estudiar Derecho, no para saber de Derecho, sino para ver lo que vos elegiste en tu vida, para verlo desde el Derecho. Digo, hablemos de la eutanasia. Más allá de esta ley que habla de los derechos del paciente, pero bueno, también hay otro tipo de eutanasia. Y bien, háblanos de eso, que es un tema adverso, complejo, sensible, ríspido. Sí, es un tema muy sensible. Yo, más que eutanasia, hablaría de fin de vida. Creo que lo que importa es la vida en toda persona. Bueno, al final llega, es algo que uno no puede evitar, pero sí tratar de que ese final sea un final lo menos traumático posible. Y hay veces que los que no conocen una terapia intensiva creen que la terapia intensiva es un lugar donde transitar la estadía en una terapia es algo fácil, y no lo es. Entonces creo que cada persona puede hoy decidir cómo quiere su final de vida. Obviamente que lo primero es que no sufra, que esté confortable. La terapia intensiva tiene algo que debería ya empezar a modificarse, que es el aislamiento de la persona que se encuentra enferma, vulnerable. La familia puede ingresar y verla al mediodía, a la tarde, un rato. Creo que es el momento donde uno quiere estar más acompañado y no de gente extraña. Nosotros tratamos de acompañarlos, de tratarlos más como personas que pacientes, hablar de cualquier tema. Todo el médico tiene anécdotas en terapia porque los pacientes empiezan a contarnos su vida. Pero bueno, hoy en día creo que cada persona puede determinar qué quiere, cómo quiere terminar. Primero, entender que está llegando a final de vida. Siempre hablando en una situación límite. Límite de enfermedades incurables, irreversibles, o que la terapia intensiva, es un lugar donde uno da soporte a órganos que dejaron de funcionar. El problema es, o nuestra pregunta es, ¿ese órgano va a recuperar función o esa persona va a quedar de por vida conectada a un respirador, comiendo en forma artificial? Ese es el gran problema, que uno empieza a dar soporte a esos órganos que fallan, pero no tenemos la bola mágica, que es lo que los familiares quieren saber siempre, qué va a pasar después. Entonces empiezan a pasar los días, las semanas, los meses, no mejora la situación o la condición que llevó a esa persona a terapia intensiva, y es el momento en que los médicos empezamos a hablar con la familia. Y bueno, hay una ley justamente que habla de los derechos del paciente, que permite a los familiares respetar la voluntad de esa persona que quizás en ese momento no pueda decidir porque está en estado de coma, un coma inducido, a decir, bueno, hasta acá llegamos porque nos damos cuenta que está sufriendo y que ya es todo artificial. Exacto. Entonces la ley otorga a la familia ese derecho de retirar intervenciones como hidratación, como alimento, o medidas de soporte vital como un respirador. Exacto. Esta es la ley 26.742. Esa es la ley de los derechos del paciente, que un poco habla de esto de una muerte digna, o final de vida, diría yo. Digna. Muerte es una palabra compleja, pero final de vida
digno y quizás, bueno, acompañado de sus familiares y sin aparatos, sin la tecnología que después de un tiempo sabemos que no está dando resultado en determinados, vuelvo a repetir, no en todo el mundo, en determinadas enfermedades, en determinadas condiciones. ¿Dónde está el punto de unión, Adriana, entre toda esta cuestión racional que uno te escucha hablar y hablas de un tema tan sensible, racionalmente, profesionalmente, obviamente, calificadamente? ¿Cuál es el punto en común con la idea de Dios, con la religión, en esos momentos que vos debés vivenciar mucho, sobre todo con los familiares de los pacientes? La verdad es que no hay una respuesta para eso única. De hecho, hay preguntas que yo me hago y todavía no encuentro respuesta. Creo que hay que estar en la situación. Es muy difícil, sin vivir la situación, hablar. De hecho, en la facultad tocábamos este tema de eutanasia en una materia que era sobre ética de los cuerpos, y cuando hablaban los abogados de este tema, era una perspectiva totalmente distinta a la que yo veía. Entonces, yo decía, claro, ellos no están viviendo todo el tiempo situaciones de pacientes que sufren, que sabemos que no tienen posibilidades de seguir en la vida y bien, dignamente, porque si hay algo que yo hablo siempre con los familiares es de la calidad de vida. No es solo vivir, es tener calidad de vida. Hay veces que la vida es sufrimiento, dolor, y los mismos pacientes, si quieren o nos piden terminar con esa situación, cuando ya la medicina no puede ofrecerles nada, yo creo que es decisión del paciente y esa decisión hay que respetarla. Es su cuerpo, y cuando ya no hay manera de poder ayudar a un paciente, creo que hay que ayudarlos y hay que respetar la decisión de cada uno sobre su cuerpo. Bien, lo último, Adriana, y desde ya agradeciéndote escuchar toda tu sapienza, todo tu conocimiento, y es interesante, sobre todo porque es un tema sensible, es un tema que cuesta tocar, pero es una realidad, tal cual vos decís, es una realidad. Bien, el trabajar sobre esa sensación o esa presencia, entre comillas, de la muerte, ¿te ayudó a entender la vida desde otro lugar? Sí, por supuesto. Creo que el que hace terapia intensiva, siempre le digo a los residentes, cambia su filosofía de vida. Uno empieza a querer el día en sentido de que no sé qué va a pasar mañana. Bien. Porque vemos gente joven, gente que un día fue a trabajar y a la noche termina internada en terapia intensiva. Entonces creo que uno, más que en la muerte, tiene que pensar en la vida, en el día a día, disfrutar de la vida cuando está bien. Creo que un poco es esa la enseñanza que me dejó la terapia intensiva, que hay que vivir la vida, vivirla bien, teniendo posibilidades de estar bien, porque es difícil saber cuándo va a pasar algo. Lamentablemente uno lo tiene presente, que mañana quizás no pueda hacer determinada cosa, pero por eso cada día creo que es importante. Y si tuve un día malo, trato a la noche de hacer algo para que se revierta e irme a dormir con otra imagen de ese día, porque creo que nos enseña a hacer la terapia intensiva, a valorar la vida y a valorar cada hora y cada día.